Bienvenidos una vez más al Seminario de Técnicos Académicos del Instituto de Física de la UNAM. En esta ocasión tenemos como invitado a Rodrigo Alejandro Gutiérrez Arena, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, donde se especializó en electrónica de alta frecuencia y dispositivos pasivos de microondas. Estudió la maestría en Ciencias Físicas en la UNAM y desde hace 8 años trabaja en el Instituto de Física como técnico académico en el Laboratorio de Electrónica y tiene una antigüedad de más de 20 años como profesor en la Facultad de Ingeniería. El título de su plática es Instrumentación científica desarrollada en el Laboratorio de Electrónica. En esta plática presentará algunos de los desarrollos que ha realizado en el último año en el Laboratorio de Electrónica. Mostrará parte de la infraestructura con la que cuenta el laboratorio y las capacidades de diseños electrónicos a realizar. Mostrará a detalle algunos proyectos realizados para diferentes laboratorios del instituto que van desde la manufactura de circuitos impresos, la medición de variables físicas y el control de sistemas electrónicos. Gracias, Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todos y pues así como ya dijo Carlos, esta plática les voy a hablar un poquito acerca de lo que yo he desarrollado en de lo que actualmente estoy desarrollando en el laboratorio de electrónica y también les voy a platicar un poquito acerca de lo que es que existe en el laboratorio de electrónica. ¿Okay? Entonces, bueno, primero voy a empezar hablándoles un poquito acerca de la historia del laboratorio de electrónica porque creo que es importante que la conozcamos y sepamos qué es lo que ha pasado por ahí. Sobre todo porque en general creo que le hace falta promoción a ese laboratorio, hace falta que se sepa qué se está haciendo y qué se podría hacer y sobre todo qué se puede hacer, porque sí es importante para el desarrollo del instituto. Después les voy a hablar un poquito acerca de la infraestructura que tenemos, un par de cosas nuevas que tenemos en esta administración, que personalmente creo que van a darle ese salto para que el laboratorio pueda hacer cosas muchísimo más complejas, más elaboradas y podamos, seguir creciendo en ese sentido de términos de la instrumentación científica que se hace, ¿no? Y finalmente pues voy a hablarles un poquito acerca de los proyectos que actualmente estoy desarrollando y en qué estado voy, para qué sirven, qué podemos hacer y sobre todo qué se puede mejorar un poquito más al respecto. ¿Okay? Entonces, bueno, hablándoles un poquito acerca de la historia del laboratorio, yo, como les mencioné, entré hace 7 años, bueno, ya son 8 años que entré al laboratorio de electrónica y pues yo estuve ahí, cuando entré, sinceramente no sabía qué me iba a esperar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me hablaban acerca de un trabajo para hacer desarrollos de electrónica, sobre todo buscaban a alguien que estuviera un poquito más familiarizado con el diseño electrónico y con la parte de alta frecuencia. ¿Esto por qué? Porque los laboratorios de materia de ultrafría y de átomos fríos requerían gente que conociera el área de radiofrecuencia para sus experimentos que estaban trabajando, ¿no? Entonces, bueno, yo entré, hice un examen con otras personas y pues afortunadamente yo quedé y ya entré a trabajar en el laboratorio, ¿no? ¿De qué me di cuenta o qué es lo que pasaba aquí en el laboratorio de electrónica? Me di cuenta que sobre todo había un poquito de falta de dirección en cuanto a lo que se hacía en el laboratorio de electrónica, ¿no? ¿A qué me refería? Que había como zonas muy cooptadas hacia el laboratorio de electrónica y otras que no sabían, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Existen bastantes laboratorios en el instituto experimentales en los cuales no sabían que se tenía un laboratorio de electrónica y creían que era un laboratorio o un lugar o un taller netamente de reparación de equipo. ¿Okay? Y entonces sí, es importante la reparación del equipo. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra dinero, porque eso hace que tengamos un equipo más longevo, más útil y que dure más tiempo, pero no solo eso es lo que se desarrollaba en el laboratorio de electrónica. Se hacían diseños, pero estos diseños solamente quedaban muy guardados en solos grupos y otros no sabían, ¿no? Por ejemplo, había investigadores en donde decían, ay, ¿a poco podemos hacer eso, no? Y yo decía, sí, digo, no es ni siquiera tan complejo, no es tan difícil hablar acerca de hacer diseños de automatización o de control o de adquisición de datos en términos de electrónica y sobre todo a baja frecuencia, que eso les podría ayudar mucho en este desarrollo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo me di cuenta que cuando llegué, pues
no había este conocimiento general en el instituto acerca de lo que se podría hacer, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque esa es una de las cosas que yo creo y desde hace tiempo he dicho, que sí estamos en un punto de la infraestructura con baja capacidad, con bajos recursos humanos, ¿no? Yo creo que sí así haría falta que hubiese más personas dedicadas a la instrumentación electrónica para el bien del instituto. Yo sí lo creo que estamos completamente saturados las personas que nos dedicamos a ello, porque tenemos muchísimo trabajo de todos los laboratorios y cada vez hay más laboratorios de carácter experimental, entonces eso hace que tengamos una cantidad de trabajo fuerte que evita también que se hagan desarrollos cada vez más complejos, ¿no? Como ustedes saben, un desarrollo, un diseño no es a la primera, ¿no? Es un proceso que es muchas veces iterativo, que tenemos que empezar con un prototipo, un segundo prototipo, tercero, cuarto, quinto, hasta sexto prototipo o más, yo qué sé, en el cual nosotros tenemos que irlo puliendo para poderlo sacar, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros desarrollamos por la cantidad de trabajo que tenemos, termina siendo, ya funcionó, déjalo, ya ni le muevas y vámonos con otra cosa, ¿no? Entonces, eso genera que uno no se tenga una continuidad en el desarrollo y sobre todo podamos crecer a partir de ese diseño y podamos generar cosas muchísimo más complejas, ¿no? Que ese es uno de los objetivos que tengo ahorita, de mostrarles que con lo que nosotros tengamos y con lo que nos estamos comprando y con lo que se pueda generar, vamos a tener cosas mucho más complejas y más desarrollos más elaborados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería platicarles un poquito acerca de la historia del laboratorio, que seguimos, digo, todavía como con esta mezcla de que hay, y hay muchos colegas que no saben qué hacemos en electrónica, ¿no? Que todavía nada más creen que podemos, no sé, nada más reparar un cargador de computadora y ya, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene esta idea, y trato por lo menos aquí ver que se pueden hacer más cosas que más allá de la reparación, que se pueden hacer diseños y que podemos hacer cosas tan complejas como un equipo que se puede comprar en la iniciativa privada para el desarrollo de la instrumentación científica. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito acerca de la infraestructura que tenemos y de lo que hay. Y bueno, tenemos cosas pues sencillas, ¿no? Tenemos lo básico, vamos a llamarlo así, que se tienen en el laboratorio, que son osciloscopios, fuentes de voltaje, multímetros y generadores de funciones. Sobre todo, tenemos cosas que sí valen la pena mencionar y que valen la pena hacer mención porque son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, esta parte, este osciloscopio, que es unos osciloscopios de señal mixta, que sí es un muy buen osciloscopio, lo cual nosotros nos permite llegar hasta 2 o 3, 2 GHz en el dominio del tiempo y 1 GHz en el dominio del tiempo y 2 GHz en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos analizar señales en el dominio del tiempo de muy, muy alta velocidad para la parte de la instrumentación, que considero que están en muy, muy buen rango rango de frecuencia para que se pueda hacer desarrollo de muy alto muy alto nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido todavía lo tenemos y lo podemos seguir trabajando. Evidentemente ese osciloscopio va a empezar a dejar de estar en desuso, pero todavía se encuentra en algo que es muy útil, ¿no? Tenemos otros osciloscopios y generadores de funciones que son bastante prácticos. Tenemos como 5, si no me equivoco, tenemos 4 de estos y tenemos otras 4 fuentes de estas y bastantes multímetros que, bueno, eso nos sirven para hacer una medición sencilla de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos medir lo que se necesita medir, ¿no? Evidentemente, para cosas muy específicas y muy detalladas, no tenemos esos detalles, esos equipos, pero existen laboratorios que sí tienen y podemos hacer uso de ellos, bueno, a partir de un préstamo que se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, un analizador de redes que muchas veces es útil para cosas muy específicas, pues bueno, se pueden hacer con el fin de que tengamos una medición adecuada y podamos observar ya cosas muy detalladas, ¿no? Con esto nosotros podemos hacer, o se puede hacer, de unas mediciones bastante útiles y bastante completas de cualquier fenómeno que podemos estar buscando o que se pueden estar buscando aquí en el instituto. ¿Okay? Ahora, aquí es donde vienen las cosas un poquito más novedosas y que voy a explicar un poquito más a detalle, que nos van a poder generar hacer
diseños muchísimo más interesantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos desde que yo entré una fresadora, y esta fresadora para hacer los circuitos impresos, que es donde nosotros hacemos nuestros diseños, ya es una fresadora que tiene más de 25 años, si no me equivoco. Sin embargo, ahí sigue funcionando, ¿no? Se le ha dado su mantenimiento y ha estado funcionando y tiene una muy buena capacidad, tiene una resolución de 100 micrómetros para tener entrepistas, ¿no? Entonces, esta es el caballo de batalla que tenemos ahí en el laboratorio, que nos sirve para hacer todos esos desarrollos que tenemos, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que podemos empezar a trabajar ya en el orden de radiofrecuencia, es decir, con circuitos de muchísimo más alta velocidad de lo que tradicionalmente se tiene con esta de aquí, ¿no? Podemos mandar a hacer un prototipo, bueno, podemos hacer un prototipo sencillo y ya podemos empezarlo a trabajar, podemos empezar a ver que funciona, etcétera, etcétera, para posteriormente hacer cosas mucho más elaboradas y más complejas, ¿no? Recientemente nos acaba de llegar un horno, y este horno, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que podamos hacer soldadura de montaje superficial muchísimo más precisa, ¿okay? Este horno nos permite tener diferentes perfiles de temperatura, es de convección y además es infrarrojo, lo que tiene un control extremadamente fino de temperatura, y los perfiles que podemos hacer son para diferentes tipos de soldadura y podemos hacer entonces un montaje superficial de la electrónica muchísimo más preciso. Anteriormente utilizábamos un horno de cocina, ¿okay? En el cual yo me traje, ya no servía en mi casa, se arregló y se le hizo un control, y con ese nos servía para poder soldar lo que nosotros necesitábamos, ¿no? ¿Cuál era pues teníamos la ventaja? Pues teníamos tarjetas en donde nosotros le poníamos diferentes tipos de circuitos, los soldábamos y entonces quedaba con una precisión muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no dependía ya de nuestra de qué tanta soldadura le poníamos, y no teníamos un stencil donde podíamos hacer para dispensar la soldadura de forma adecuada y que lo pudiéramos estar trabajando, ¿no? ¿Eso para qué me ayudó en particular? Un proyecto que hicimos en el laboratorio de detectores, en donde soldamos prácticamente casi 200 fotomultiplicadores que no se podían soldar con un cautín, ¿no? Entonces, ese horno, que fue el que desarrollamos aquí, que fue algo completamente casero, entonces ya se jubiló y ya tenemos un horno profesional en donde entonces a nosotros nos va a permitir hacer cosas muchísimo más elaboradas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los perfiles son muchísimo más precisos. Entonces no voy a tener soldaduras muertas, no voy a tener soldaduras frías, y voy a poder hacer cosas más pequeñas y hacer la parte de la miniaturización todavía más real, en donde podamos hacer elementos más pequeños y por ende más rápido. ¿Okay? Entonces, tenemos estos cautines de soldado y de retrabajo, que son estos que tenemos por aquí. ¿Okay? Son cautines ya muy específicos, ya nos permiten hacer un trabajo más fino, se tiene control de temperatura, se tiene un desoldado con una bomba para poder ahí estar haciendo las cosas más sencillas, y entonces hacer el principio de reparación, que también les he estado mencionando, muchísimo más sencillo, ¿no? Esta herramienta verdaderamente nos ha ayudado particularmente mucho. ¿Por qué? Porque pues no tenemos que depender ahí que ya se quemó una pista, que ya se quedó eso. Entonces son cosas muchísimo más fáciles para poderlo hacer, ¿no? Ahora, ¿qué significa el retrabajo? El retrabajo es una palabra que se utiliza mucho en el soldado de circuitos, sobre todo circuitos de montaje superficial, en el que podemos soldar y desoldar, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos un chip de esos súper chiquitos que están ahí montados, entonces no sirve, pues vamos a desoldarlo, lo probamos en otro lado, vamos a ponerle otro y ya se repara, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce en el ambiente como retrabajo. Este cautín, bueno, pues tiene aquí avienta aire caliente tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, lo cual nos permite desoldar precisamente eso, ¿no? Además cuenta con una bomba de vacío, tiene tornillos micrométricos, entonces nos permite hacer un trabajo muchísimo más fino para poderlo hacer, para poder soldar y desoldar, ¿no? Esa es una de las ventajas que hemos tenido a lo largo de estos años, o de lo que yo he estado aquí, para poder trabajar y para poder hacer las cosas un poquito más elaboradas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea compleja para desoldar, con estas herramientas se hace muchísimo más fácil, ¿no? Nuestra labor como técnicos, pues sí requiere que tengamos esta capacidad de
de dominar las técnicas y de dominar todos los procesos necesarios para hacer nuestro trabajo, pero la herramienta es fundamental, ¿no? Podríamos tener todos los conocimientos o las habilidades, o podríamos ser muy buenos soldando y desoldando, pero definitivamente la herramienta nos da esta posibilidad de hacer las cosas muchísimo más elaboradas, ¿no? La experiencia sí nos da una buena capacidad y un grado técnico, pero la herramienta es la herramienta, ¿no? ¿Okay? Ahora, este de aquí es un equipo nuevo que es el que estamos poniendo todavía no lo echamos a andar, pero ya estamos en ese proceso porque requiere de tanto una curva de aprendizaje para poderlo echar a andar, como de también una modificación ligera que se tuvo que hacer a la infraestructura del laboratorio para poderlo trabajar, ¿no? Este pick and place, que es esta cosa de aquí, es lo que nos va a permitir a nosotros, como les mencionaba, trabajar en elementos cada vez más pequeños. ¿Qué hace esto? Pues como su nombre lo dice, es simple y sencillamente agarra un dispositivo y lo pone donde nosotros queramos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la gracia de este dispositivo? Que puede posicionar dispositivos de 0.5 milímetros por 0.5 milímetros. O sea, son cosas extremadamente pequeñas que las puede poner en una tarjeta. Aquí tiene su microscopio, aquí tiene su motorcito, lo vamos moviendo, lo posiciona y ya queda, ¿no? ¿Ok? Nosotros a mano no podemos hacer eso, bueno, al menos yo no, ¿ok? Yo, por ejemplo, yo soy muy malo para soldar cosas que están entre medio milímetro y medio milímetro de separación. A mí me cuesta mucho trabajo. O sea, hago un desastre y no sirve y tengo que volverlo a soldar y tengo que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque se requiere mucha habilidad, ¿no? O sea, esta habilidad que se va construyendo y que yo sé que mucha gente, y aquí hay gente que suelda extremadamente bien, yo no soy de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, lo puedo hacer, lo puedo cultivar, pero muchas veces eso se requiere talento, ¿no? Y es lo que les mencionaba ahorita. Con las máquinas, pues ya no sé qué más que saberla y aprenderla a utilizar, ¿no? Entonces, evidentemente, llegar a ese grado de miniaturización es difícil, y sí es complejo y todo lo que se puede hacer, pero podemos hacer esto, ¿no? Entonces, ahorita precisamente un investigador se me acercó para ver si podíamos soldar algo, creo que era 2 por 2 milímetros, y le dije, sí se puede, vamos a ver, ya se puede, entonces vamos a echar a andar la máquina, vamos a ponerlo, y posteriormente, una vez que lo posicionamos, pues ya lo llevamos al horno, y entonces ya tenemos el dispositivo externo, ¿no? Ya tenemos algo que antes era extremadamente complejo de implementar, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir, como les mencionaba, a llevar nuestros diseños a otro nivel, sobre todo en términos de hacerlo más pequeño y aumentar su rapidez, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya lo que se tenía antes, que era, pues bueno, que se podía soldar a mano, se podía ver completamente, pues tiene las limitantes en términos de su velocidad y en términos de la posicionamiento que nosotros podemos hacer en la tarjeta, ¿no? Ahora, una de estas cosas es que, como les mencionaba, nuestra fresadora tiene más de 25 años, entonces pues ya está vieja, ¿no? Entonces ahora, diseñar también las tarjetas y manufacturarlas aquí es algo difícil, ¿ok? Es algo complejo, ¿por qué? Porque es más fácil depender de la manufactura externa, ¿ok? Entonces, términos de la manufactura externa, ¿qué significa? Es mandar a hacer a China las tarjetas, que nos las regresen y entonces ya nosotros podemos hacer el soldado y el trabajo, etcétera, etcétera, de lo que tenemos aquí. Porque 10 tarjetas cuestan $5, mientras que yo hacer 10 tarjetas, y ni siquiera con la calidad que las puedo hacer ellos, pues me tarda una semana, ¿no? Entonces sí hay una diferencia, pero lo que significa o lo que funciona esto es que nosotros podemos hacer aquí un primer prototipo relativamente rápido para posteriormente hacer algún tipo de prueba, y ya que se tenga, se puede depender de la manufactura externa para poderla nosotros implementar de la forma más adecuada, ¿ok? Uno de mis propósitos es que centralicemos esta manufactura externa para que nos salga más barato como institución, que los envíos y todo eso sean más sencillos, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que muchos laboratorios trabajan con este tipo de manufactura externa, se manda sobre todo a manufacturar a China, y que se pueda regresar a México y nosotros podamos hacer ese trabajo, ¿ok? Y es relativamente rápida, ¿no? Entonces, donde sí podemos hacer eso y podemos estarnos ahorrando también sobre todo gastos de envío, aduanas y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces es un factor importante que se mete dentro de toda esta ecuación que estoy mostrándoles para que
se tome en consideración y veamos qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, también tenemos otras cosas en términos de la infraestructura, porque lo que hacemos no todo es completamente la parte de hacer las tarjetas y la parte electrónica, ¿no? Nosotros también lo tenemos que poner en una caja, no se lo podemos entregar al usuario del laboratorio así en cables y órale, ahí hazlo como puedas, y no. Entonces, lo que contamos con 3 elementos que son bastante útiles y que nos sirven, que eso es una fresadora automatizada, que es la que está en esta parte, acá arribita, en donde pues nosotros, ¿para qué nos sirve? Simplemente para hacerle hoyos a las cajas. ¿Okay? Nosotros necesitamos una caja, necesitamos hacerle un hoyo, ¿para qué? Para que ahí vaya mi conector y ya no tenga ningún problema, ¿no? Entonces esto nos ayudamos tanto de un taladro como de nuestra impresora 3D para que pues podamos estarla trabajando sin ningún problema, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer, o por lo menos tenemos la capacidad de hacer un diseño que vaya desde la concepción de lo que se quiere hacer hasta entregar una cajita donde el usuario la puede usar completamente sin necesidad de andar viendo qué es lo que pasa ahí, ¿no? Que es conectar y ver que esté funcionando todo ese detalle, ¿no? Evidentemente nosotros no queremos en ningún sentido hacer piezas complejas con esto. Nosotros nada más queremos hacer ranuras para cajas o hacer una impresión de una caja y con eso tener un empaquetado lo suficientemente adecuado para nuestro diseño. ¿Okay? Entonces, esa es la parte de mecánica que nosotros tenemos. Y el objetivo de todo esto, ya más hablándolo más a detalle, ya hablándolo más preciso, es lo siguiente. Lo que yo quiero es que se desarrollen tarjetas ex profeso, ¿no? ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Que se desarrollen tarjetas de circuitos impresos con la utilidad específica de cada uno de los proyectos. ¿Okay? Si se requiere controlar temperatura, que sea algo que controle la temperatura, tenga su microcontrolador, tenga su memoria, tenga sus puertos, tenga sus salidas, entradas, etcétera, necesarias para eso, ¿no? ¿Cómo funciona hoy en día? Hoy en día, porque es la forma más sencilla, es que se compra un microcontrolador, se pone ese microcontrolador que básicamente es una tarjeta de desarrollo, porque como el caso del Arduino, el Arduino es una tarjeta de desarrollo donde sí te sirve para visualizar qué es lo que está sucediendo y después se puede soldar otra tarjeta, se pone encima, etcétera, etcétera, ¿no? Si no es como una construcción así de tengo una base, encima le pongo otra cosa, luego le voy poniendo otra cosa y la voy construyendo, ¿ok? Que no está mal. Sin embargo, para hacerlo ya más a detalle, más específico para la aplicación que nosotros necesitamos, sí valdría la pena utilizar toda la infraestructura que les estoy mostrando y todo lo que tenemos ya en el laboratorio para poder hacer un desarrollo muchísimo más preciso y sobre todo las cosas importantes, que son estas cosas que vienen aquí abajo, hacerlo más pequeño y aumentar la velocidad, ¿ok? Y eso es muy sencillo. A ver, hace 10 años trabajar a una adquisición de datos de 1 megahertz o de 1 microsegundo era extremadamente difícil. Hoy en día ya cualquier microcontrolador de $3 lo puede hacer, ¿ok? Entonces, en 5 años más, 10 megahertz y así sucesivamente. Entonces, eso para nuestros laboratorios en el instituto es muy importante. ¿Por qué? Porque una tarjeta de National Instruments de adquisición de datos de 1 microsegundo, pues te salen 80,000, 100,000 pesos, etcétera, ¿no? Y hoy en día, o más cara, ¿no? Más el software, ¿no? Entonces, y nosotros aquí podemos hacer desarrollos específicos. Evidentemente, nunca vamos a tener una capacidad de ganarle una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments porque pues, es todo un grupo de trabajo que lo está desarrollando, pero sí para algo en específico que necesitemos nosotros. Yo quiero sacar un generador, una señal analógica que tenga esta resolución, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar tal microcontrolador, vamos a utilizar tales cosas y vamos a hacer ya este desarrollo que, como les mencionaba, ya empieza a tocar lo común y corriente, ya empieza a tocar los rubros de la radiofrecuencia por el términos de la velocidad y la cantidad de información que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, eso sí es importante que lo veamos y eso es una de las cosas que quiero que se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, este es un desarrollo que se hizo similar aquí.
Esto es son microcontroladores que diseñaron en los laboratorios de LANMAC, que los diseñó Carlos Gardea, en términos de hacer tarjetas así, hacer nuestros propios desarrollos para poderlos poner en nuestras tarjetas, ya no depender de lo que hacen las development boards de los otros fabricantes, y nosotros así programarlos, hacerlos y que no dependamos absolutamente de nada. Básicamente, que nosotros sepamos qué es lo que pasa, básicamente desde los ceros y los unos hasta las salidas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer esto, pero muchísimo más pequeño, para que nosotros podamos hacerlo cuando se necesite. Esa es una de las cosas que desafortunadamente, platicando con algunos colegas, me han platicado mucho acerca de que no, es que eso no se necesita, ¿eso para qué? Siempre es una de las preguntas, de los detalles que se tiene. El problema no es eso para qué, eso no lo necesitan, sino es también hacerle saber a las personas que se puede hacer, ¿ok? Es decir, yo tengo esto, yo puedo llegar a esto, te podría servir para esto, ¿ok? Evidentemente, va a haber proyectos donde, pues, un microcontrolador lento, con una adquisición de datos de milisegundos, que no necesite más que una arquitectura de 8 bits, está perfecto, pues se utiliza y se hace y se desarrolla, ¿no? Pero va a haber otras cosas en donde sí, ¿ok? Por ejemplo, recientemente me pidieron, mira, quiero que midamos esto. ¿Okay? Sí, pues vamos a medirlo, ¿no? Eso es un láser que tiene un detector, tiene varios fotodetectores, entonces quiero medir qué tanto ilumina el láser sobre esos fotodetectores. El problema era que la salida del fotodetector está en el orden de los 12 MHz, o sea, se requiere un reloj de adquisición de 12 MHz. Entonces, eso, trabajarlo con algo sencillo, pues no se puede, ¿no? Entonces, necesitas algo que sea muchísimo más rápido para poder seguir adquirir, para hacer el procesamiento y entonces seguir con el otro elemento, ¿no? Entonces, es algo que al principio era como trivial y decir, pues ponle un Arduino, ponle una cosa que sea muy sencilla de trabajar con una tarjeta básica, y no. Tenemos que empezar a buscar más para poder obtener un desarrollo correcto y tomar los datos adecuados. ¿Ok? Entonces, y bueno, aquí hablaba un poquito acerca de los casos de estudio. Los casos de estudio son analizando qué sucede con el laboratorio de los laboratorios de electrónica en otros institutos y en otras instituciones. ¿Ok? Sobre todo, yo tengo el conocimiento de otra institución a partir de mi trabajo que he hecho con los laboratorios de LANMAC, sobre todo en el caso de Florencia. En el caso de Florencia tienen son 7 técnicos en electrónica que están encargados para 4 laboratorios. ¿Okay? Entonces, ellos hacen el diseño de 4 laboratorios nacionales que tienen en Italia de espectroscopía no lineal, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ellos se encargan de hacer todos esos desarrollos. Y nada más tomando el número de lo que sucede aquí, es que aquí tenemos más de 50 laboratorios y somos 4 personas encargadas de los laboratorios de electrónica, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, no por decir que bueno, contraten a 300 más, ¿no? Tampoco se puede eso, ¿no? Pero sí para que veamos las magnitudes de lo que existe y lo que se desarrolla en otros lados contra lo que nosotros podríamos desarrollar aquí, ¿no? Entonces, eso sí es importante y nuevamente, eso no me voy a cansar de decirlo, que sí hace falta una promoción y una redefinición, yo creo que de la estructura de los recursos humanos en el laboratorio de electrónica para que podamos tener desarrollos muchísimo más precisos y más adecuados. ¿Okay? Entonces, bueno, continuando un poquito, les voy a mostrar ya un poquito acerca de los proyectos que llevo en desarrollo, ya para terminar con esto, y sobre todo qué es lo que estamos logrando y qué podremos lograr gracias también a la infraestructura que vamos a estar este año, yo creo que sí, ya viéndolo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita eso es un trabajo que es bastante grande, este sistema de control que he estado haciendo ya. Es un sistema modular que tiene un FPGA y tiene tanto salidas digitales como analógicas, que está basado evidentemente en otros sistemas anteriores, pero nosotros lo hemos modificado para poder estar desarrollándolo y conociéndole todas sus debilidades y sus fortalezas para poder llevarlo al límite que se requiere.
¿Ok? Entonces este es un sistema que permite tener una resolución temporal de 1 microsegundo para poder controlar absolutamente todos los sistemas que nosotros necesitemos o que se necesiten en ese laboratorio. Al mencionar que es modular, ¿eso qué quiere decir? Que pueden ponerle las cantidades de salidas que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces ahorita están trabajando nada más con 16 digitales y con 6 analógicas, pero eso puede crecer indefinidamente, ¿no? El sistema está hecho para eso. Entonces puede crecer y puede crecer tan grande como las necesidades que se requieran. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja o lo nuevo que yo le estoy agregando a esto? Es que vamos a tener lecturas analógicas que van a estar sincronizadas con el FPGA mediante un microcontrolador. ¿Ok? Entonces nosotros no solo vamos a poder controlar las señales, sino también vamos a poder leer, y al leerlas vamos a tener también la misma tipo de resolución y vamos a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está analizándolo, ¿no? De hecho, esto ya está en sus fases de prueba, está haciéndose probado, estamos día a día viendo, encontrándonos bugs, ¿no? Como Irving encontró hoy una. Entonces, para ver qué es lo que está pasando y poderlo dejar a punto para que puedan hacer sus experimentos completos sin ningún problema, ¿no? Y ese chiste, como les decía, es que le suban todas las señales que quieran sin ningún problema y podamos aumentarlo, ¿ok? Luego, otro de los proyectos, así que es lo que estoy trabajando ahorita, es una cámara de temperatura controlada, que básicamente es un control PID para una precisión de 0.1 grado centígrado. El problema cuál es que es un espacio grande y que requiere un control de la corriente, ¿no? Entonces ya no solo depende de controlar, que eso podría ser relativamente fácil, sino ver qué hacemos con la corriente, ver qué se hace con la disipación de todos estos elementos para poderlos trabajar, ¿no? Entonces no solo es esto de la parte de rapidez, aquí esto es más de una parte del manejo de la energía, en donde llevamos la corriente, en donde podemos hacer algún tipo de algoritmo lo más rápido y útil para que podamos tener pues esa presión que se requiere, además de que dentro de esa cámara pues vamos a tener diferentes elementos para que esté a diferentes temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un proyecto que requiere de diferentes entradas, diferentes salidas para analizarlo y ver qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Y finalmente pues ya no les quería hablar de otro proyecto que lo llevo así en términos de mi avance. El de arriba es el que más avance tengo, un poquito menos, y apenas pues ahí vamos en esta etapa de pruebas. Es una fuente de alto voltaje para un sistema de pulverización catódica que se quiere hacer aquí completamente en el instituto, ¿no? Entonces un proceso de un aparato que se quiere hacer completamente desarrollado aquí. Yo me voy a dedicar de la parte electrónica, también se van a dedicar a hacer la parte mecánica, y y ya se va a conjuntar para poder desarrollarlo y para poder tener un sistema de sputtering funcional. Entonces se va a utilizar convertidores de DC-DC para llevarlos de un voltaje bajo a los voltajes que se requieren aquí, con una potencia relativamente alta, y poder desarrollar este sistema de forma más adecuada, ¿no? Yo estoy diseñando todos los sistemas para poder hacer los perfiles requeridos para hacer la pulverización catódica, y además hacer los controles necesarios para que como es voltaje de DC a 800 volts es algo peligroso, entonces tener los controles de seguridad necesarios para que no haya ningún conflicto. ¿Okay? Entonces, pues básicamente eso es lo que quería comentarles y platicarles el día de hoy, y pues muchísimas gracias. Okay. Pero, por ahí que no siempre te refrescan los reportes técnicos, ¿no? O sea, sí, de hecho esa es una de las cosas que queremos hacer, que se sepa qué hemos hecho, y tratar de hacerlo lo más público posible, ¿no? Ahora, lo público posible pues va a depender del investigador, ¿no? Si lo quiere o no hacer público, que no creo que haya ningún problema, pero puede haber proyectos que a lo mejor no. Pero sí, sí estamos tratando de hacer eso, y hablando con Victoria la última vez para que ella nos apoyara en hacer eso, y también con América.
Dale. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a darle un aplauso.